Muy buenos días, paz inverencial a la audiencia, a todo el que me escucha, ya sea también a través de los audios o de los videos que posteriormente llevaremos a todos en bien de la gran causa. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, en vuestros hogares, en el nombre del Cristo, y que de ese amor, de esa paz, de ese resplandor de la luz que allí brota, sea en prosperidad para todos. En esta edición 188 de Superando Nuestros Límites, vamos a compartir con ustedes, en gratitud infinita, la segunda parte o el segundo contenido para desarrollar totalmente y poder aportarles así lo valioso de la pasada edición 187 de Superando Nuestros Límites, donde desarrollamos el tema bíblico a la luz tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, del árbol del cambrón o espinal o abrojo, que metafóricamente y a nivel simbólico se plantea tanto en Jueces 9, 8, 15 y que tiene resonancia tanto en Salmos 58, 9 y en Miqueas 7, 4 y también en el verso 53 del capítulo 9 de Jueces. En todo caso, esta segunda parte se desarrolla desde el punto de vista psicológico, porque en sí, si llamamos a esta edición como la parábola de Jotán, hijo de Gedeón, no nos equivocamos. Entonces esa va a ser la denominación para difundir esta segunda parte. Dentro de esta parábola nos damos cuenta de que el contenido de la Biblia, repito una vez más, por enésima vez, en forma contumaz, no es intelectual, ni netamente literario o literal, o que se debe interpretar literalmente. No, es un error. Sin embargo, hay una posibilidad de interpretación o exégesis dentro de la hermenéutica que es a la luz de los intuitos o de la percepción de lo real sin función analítica mental. Esa es una capacidad del ser que pertenece a la intuición y que pertenece al cardia o al loto maravilloso del corazón tranquilo, y es un poder del Espíritu Santo. Es decir, percepción de la verdad sin los procesos razonativos. Porque está escrito para la conciencia, por la conciencia, no por el intelecto, repito. Por eso es que vemos que dentro de la parábola se habla mucho de los árboles. En la Biblia se nombran mucho los árboles, y dentro del contexto que estamos hablando, dentro de esta parábola, los partícipes de ella o los protagonistas simbólicamente son los árboles, y dentro de ese árbol el cambrón. Ya analizamos en el programa anterior los aspectos, dijéramos, soteriológicos o salvadores del asunto, y develamos el arcano de esa autorrealización a través del fuego que contiene el cambrón. Pero también la psicología la vamos a develar hoy, es decir, el aspecto psicológico dentro de esa palabra del cambrón. El cambrón en sí, como arbusto, como árbol, allá en Palestina y en todo Oriente, se caracteriza porque tiene en sí muchas espinas, y esas espinas tienen gran tradición antigua dentro de la sabiduría crística a través de todas las culturas. Cuando nosotros hablamos de espina, viene a nuestra memoria
Primeramente, la corona de espinas que le pusieron al adorable nuestro Salvador el Cristo, nuestro Redentor, Yeshua en Bandirá, cuando estaba pasando por el proceso de la crucifixión, en su proceso, dijéramos, de drama cósmico, enseñándonos allí lo que es una formulación que debemos comprender. ¿Qué simboliza en sí la corona de espinas, la guirnalda de espinas, que pertenece a la psicología del cambrón? Esa espina simboliza el superesfuerzo sostenido que debemos mantener en nuestra voluntad soberana, en nuestra autonomía volitiva, sin cesar, para poder lograr primeramente el despertar de la conciencia, posteriormente la cristalización del alma y del templo interior, ya sea de Salomón o de la Jerusalén celestial dentro de nosotros, o traje de bodas del alma a través de Toma tu cruz o del factor nacer, y de los tres factores, claro está, conjuntamente, para poder lograr la cristificación o el adectado o la iluminación, o en otras palabras, poder tener derecho a acceder a la Jerusalén celestial o al reino de Dios, que fue lo que vino a difundir nuestro Salvador. Es decir, el reino de mi Padre no es de este mundo. Bien, para lograr eso necesitamos que nuestra vida esté consagrada totalmente a esa obra. Es decir, nuestra vivencia deben de venir internamente de nuestro Cristo íntimo Salvador. Pero aquí las lecturas, las teorías, las hipótesis, las convenciones, los dictámenes, toda literatura espiritual no es suficiente. Significa vivir en sí así. Y la vivencia no es teórica, porque lo real a nivel experimentable y vivencial no coincide nunca jamás con las teorías. Las teorías son especulativas y pertenecen a la mente sensual o a las creencias o a los dogmas, o como queramos llamarle a ese proceso formativo intelectual o memorial. Pero la capacidad cognoscitiva del ser, que pertenece a la conciencia, a la intuición, que conforma la fe como proceso cognitivo, repito, pertenece a la vivencia íntima del ser dentro de nosotros. Pero para ello se necesita vivir así. Y para vivir así necesitamos despertar la conciencia, porque de otra manera es imposible, no es posible. He allí la diferencia entre lo verdaderamente espiritual, crístico, evangélico, islamista, budista, gnóstico, rosacrucista o como se llame, de lo teórico. O en otras palabras, allí vemos la diferencia entre las iglesias de todo tipo, dijéramos, a las masas humanas, o exotéricas, o públicas, o profanas, al camino interior de verdaderamente los que están transitando la vía real hacia el Cristo, hacia el Sol, hacia la divinidad, hacia el Padre. Entonces vemos que se necesita voluntad, pero esa voluntad que está simbolizada por las espinas simbolizan un trabajo constante de renunciación y de padecimiento voluntario y de trabajo consciente. Porque nosotros sabemos que la espina nos hiere, nos hinca, nos tribula, nos produce comparecencia, sufrimiento. Eso es la espina. Pero ese sufrimiento, esa tribulación, cuando está dentro del marco probatorio en el sendero crístico de la vida, como aspiración a la luz, es en sí la vida, entonces nos lleva a nosotros a las grandes autorrealizaciones evangélicas para desarrollar dentro de nosotros los dones del Espíritu Santo. De otra manera no es posible. Entonces,
es maravilloso el símbolo de la espina dentro de la corona o de la guirnalda puesta a nuestro Salvador. Entonces fíjense ustedes, Él a través de un gran dolor y de un gran sacrificio nos está dando la fórmula simbólica de cómo es el trabajo realmente cristiano. Pero realmente la palabra es crístico, repito. El trabajo crístico. Y que tiene concordancia o que tiene confirmación o resonancia o correspondencia en el manto de la Verónica, ese que describe el rostro de Jesús con la corona de espinas, que pertenece a los misterios nórdicos y que ellos llamaban la runa espina, y que incluso se relaciona con unas estrellas de la alta bóveda celeste, como hablaba Jonás cuando se refería o Job a la milicia celeste, dando ejemplos allí de la sabiduría. En todo caso, esta runa nórdica o este paño de la Verónica o esta corona de espina simboliza profundamente ya a nivel de velado, en ciencia pura y en enseñanza crística, la sexta iniciación de misterios mayores. Es decir, que es la iniciación que viene como resultado de haber sido confirmado victoria en la quinta iniciación de misterios mayores, que pertenece a cuando Jesús el Cristo, montado en el burrico, entra a la Jerusalén un domingo de Ramos. Entonces, la sexta iniciación de misterios mayores es el levantamiento o la erección de la sexta columna del templo dentro de nosotros y que pertenece al mundo causal, al universo natural causativo, o que pertenece a lo que se conoce como la esfera de la voluntad consciente. Cuando se logra esa iniciación realmente y es confirmada por el Cristo y por la divina jerarquía de la luz, a través de los misterios de Melquisedec, quiero decir, que es el que se relaciona con el fuego y con la copa santa, como lo pudimos expresar en la edición anterior, y también de alguna manera se corresponde con ese Salmo 58:9, cuando se describe el fuego del cambrón que está cocinando un agua allí. En todo caso, esta sería la primera paralela interpretativa de las espinas del cambrón desde el punto de vista de nuestro trabajo interior, desde el punto de vista de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la clave de este misterio? Es obediencia. Aquel iniciado que pueda, de hecho, en todos los planos de su propia vida psicofísica y cosmobiológica, en hecho, obedecer a su Padre, se confirma y logra la victoria de la sexta iniciación de misterios mayores, o ser coronado en ese proceso, dijéramos, del drama cósmico, con la guirnalda de espina o la corona de espina, y posteriormente recibir el paño de la Verónica, etc. Esa sería la clave primera. La segunda clave, conjuntamente con la primera, que es obediencia absoluta al Padre, así en los cielos como en la tierra, significa castidad absoluta. Cuando hablamos de castidad, hablamos de templanza, continencia,